brechas que persisten en el sistema educativo colombiano. Acceso desigual a la educación, una deuda que Colombia aún no resuelve. Mientras algunas regiones avanzan en la cobertura y calidad, miles de estudiantes siguen enfrentando barreras económicas, tecnológicas y territoriales. El acceso a la educación en Colombia continúa marcado por profundas desigualdades que afectan especialmente a las zonas rurales y a comunidades vulnerables. A pesar de los avances en la cobertura, las brechas en la infraestructura, la conectividad y los recursos ponen en riesgo el futuro de miles de jóvenes. La persistencia y la desigualdad en el acceso a la educación en Colombia afecta a miles de estudiantes de zonas rurales, urbanas y vulnerables, quienes hoy en pleno 2025 siguen enfrentando barreras en departamentos como el Huila, Cauca, el Chocó y el Nariño. Allí muchos asisten a clases en condiciones precarias, con poca infraestructura y acceso a la conectividad. Todo esto ocurre debido a la falta de inversión estatal y a las brechas históricas entre las regiones. Este es el panorama educativo que hoy analizamos. En Colombia, acceder a la educación de calidad sigue siendo un privilegio para muchos, según cifras del DANE y el Ministerio de Educación. Más del 30% de los jóvenes rurales no terminan la educación secundaria. Además, cerca del 4,3 millones de estudiantes enfrentan limitaciones de conectividad que dificultan su aprendizaje. La falta de infraestructura adecuada, el déficit de docentes y los costos asociados al estudio profundizan una brecha histórica entre la educación urbana y la rural. La pandemia acentuó estas desigualdades. Mientras miles de estudiantes urbanos pudieron continuar sus clases mediante herramientas digitales, en zonas apartadas muchos niños y jóvenes quedaron completamente desconectados del sistema durante meses. Estas brechas no solo se evidencian en estadísticas, sino que también en la vida diaria de quienes luchan por estudiar. María Camila Rojas, una estudiante de 16 años en el departamento del Guaviare, relata que recorrer diariamente más de 1 hora en moto y luego a pie para llegar a su colegio es parte de su rutina diaria. Ella dice: en época de lluvia no llegamos. A veces pasan días sin clases, porque el camino se vuelve intransitable. Queremos estudiar, pero no siempre se puede. Por su parte, Eliana Meneses, docente de una institución universitaria, nos da su opinión. Profe, ¿qué opina sobre la desigualdad educativa que hay en Colombia? Bueno, mi opinión personal es que si bien eso se ha tratado de disminuir y de mitigar con varias políticas de gratuidad y demás, pues es un problema que aqueja el país entero, porque hay diferentes brechas. Una es los territorios, por ejemplo, si bien hay gratuidad, hablando de Cali específicamente, pues hay personas o chicos en territorios que se les dificulta venir porque hay otras circunstancias debajo de eso, por ejemplo el mantenimiento, el transporte para poder venir, la alimentación y demás. Entonces habría que ver como un plan más integral para que no sea únicamente la educación gratuita, sino el poder mantener y sostener los estudiantes que pueden ingresar, la permanencia dentro de las instituciones, porque algunos vienen, pero puede ser difícil permanecer dentro de la institución para poder culminar ese proceso académico que están llegando. Entonces, digamos que es una situación que es preocupante a nivel nación, a nivel país, que sí se está mitigando, se están buscando alternativas, pero que debe tener más sentido en el tema de lograr la permanencia de los estudiantes dentro de las instituciones educativas. Estos testimonios reflejan una problemática que trasciende a los números. Es una realidad que se vive diariamente en cientos de comunidades rurales del país. La desigualdad educativa en Colombia genera impactos profundos en varios niveles. En lo social afecta la permanencia escolar, reduce las oportunidades laborales futuras, perpetuando ciclos de pobreza que pasan de generación en generación. En lo cultural, limita el acceso al conocimiento y restringe la participación de las comunidades en el desarrollo regional. Cuando la educación no llega con equidad,
También se limita la capacidad de las personas para construir identidad, liderar procesos y transformar su entorno. En lo económico, un país que mantiene brechas educativas pierde competitividad, innovación y posibilidades de crecimiento sostenible. La educación es una de las herramientas más poderosas para impulsar el desarrollo, pero solo si llega de manera justa para todos. Invertir en educación equitativa no solo reduce las desigualdades, sino que fortalece el tejido social y promueve una ciudadanía más informada, crítica y participativa. La desigualdad en el acceso a la educación continúa siendo uno de los mayores retos del país, y más que estadísticas, es una realidad que golpea a miles de estudiantes que sueñan con un futuro mejor. La solución exige inversión, voluntad, política y un compromiso colectivo para garantizar que el desarrollo a la educación sea realmente universal en Colombia. La educación no debe ser un privilegio, debe ser un derecho accesible para todos. ¿Para qué se usan los impuestos? Pues para elevar sustancialmente el gasto en educación y salud de la gente más pobre de Colombia. Esto se llama igualdad social. Miren el enorme salto que dimos en el gobierno del cambio que nunca se había visto. Siempre la educación pública tiene más calidad en la universidad que la privada. Nos fue bien.